La primera claridad del día penetró en la alcoba por la delgada abertura de la ventana. En la penumbra se removió el halcón que descansaba sobre su alcándara, sosteniéndose en una sola pata. Ahuecó el plumaje y comenzó luego a desperezarse agitando las alas, mientras emitía un débil quejido y aguzaba sus fieros ojos de rapaz en dirección a la rendija que dejaba entrar la luz. En el otro extremo de la estancia dormía un niño, en una cama cuyo colchón era como una montaña de lana, en la que apenas se hundía el menudo cuerpo de 9 años. Saludos amigos, bienvenidos una semana más. Ya saben, comienza aquí 49 o más, el programa que cada semana dedicamos a la buena literatura. Les presentamos un buen libro, una buena historia, buenos autores, a nuestro juicio, que merecen la pena ser conocidos y leídos. Y nos ayuda para ello un buen amigo, Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Una semana más. En esta ocasión, como en otras, creo que no son muchas, la verdad, pero repetimos autor, no libro, lógicamente, pero sí que es verdad que nos ha ocurrido que a veces, pues, teniendo en cuenta que procuramos escoger autores que son buenos, pues es normal que nos ocurra, como en esta ocasión, el repetir con el autor y buscando pues otra obra. Es el caso de que nos ocupa hoy, En compañía del sol. Sí, de Jesús Sánchez Adalid, autor, bastante extensa su obra, aparte de eso paisano y sacerdote, con lo cual, si Dios quiere, no creo que sea la última vez que toquemos alguno de sus libros. Bueno, En compañía del sol es un libro de aventuras, podríamos decir. Sí, es un libro de aventuras. Una novela de aventuras. Una novela de aventuras. Todas las novelas de Sánchez Adalid pues son novelas históricas. Esta fue de las primeras que escribió, este sacerdote natural de Villanueva de la Serena, por eso decía que paisano mío, nacido en el año 1962, y pues se licenció en Derecho por la Universidad de Extremadura. Posteriormente hizo los cursos de doctorado y terminó siendo juez, carrera que ejerció durante 2 años, y luego empezó a estudiar filosofía y teología, y al final terminó ordenado sacerdote. Actualmente, pues después de haber pasado por algunos pueblos, quiero recordar que en Alange, desempeña su tarea sacerdotal en una de las parroquias de Mérida. También pues ha recibido numerosos galardones, recibió el premio Lara, creo que en el año 2007, de novela. También recibió el premio de la Medalla de Extremadura, entre otros, y también el premio Guadalupe Hispanidad en el año 2013, es muy devoto de la Virgen de Guadalupe, creo que le gusta siempre ir a la bajada de la Virgen el día 6, por allí. Y sus libros pues son una cantidad de libros tremendo, y este fue de los primeros. El Mozárabe, La tierra sin mal, también Compañía del sol, El alma de la ciudad, que fue el que vimos el año pasado, Ambrosía, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan? Sí. De Plasencia, y ya de los últimos, En tiempos de Palpa Sirio, y el último de todos, Los baños del Pozo Azul. Y ha hecho una cosa muy curiosa, a raíz de sus libros, la Universidad de Granada está haciendo un proyecto, yo creo, muy bonito, que por lo visto es lo que están haciendo los norteamericanos. A raíz de la novela histórica, pues empiezan a intentar que los universitarios descubran el mundo de la historia, y a raíz de sus novelas pues intentan armar ya todo lo que sería el corpus de historia, para que estudiaren el tiempo, los personajes que van apareciendo en su historia, y sirva para que los universitarios profundicen más. Es que la verdad es que es una forma muy amena de conocer la historia, la verdad, a través de muchos de estos libros, como es el caso de hoy. Él lo hace con esa técnica donde mezcla, por un lado, datos históricos con esos personajes, en muchos casos novelados y que son ficción, ¿no? Pero precisamente ahí está el atractivo, ¿no? Sí, es muy cercano. De hecho, pues son libros que puede leer cualquier tipo de persona, no son excesivamente técnicos. En algunos de ellos, sobre todo en los últimos ya, pues al final te pone un anexo donde te explica un poquito ya más de historia, de dónde sacan los personajes, un poquillo si quieres profundizar, y también te da unas pautas que yo creo que es lo que ha servido para que esta Universidad de España pues utilice sus libros como una manera de que los jóvenes incentivar esa lectura histórica. Bueno, vamos a meternos en harina, si quieres, bueno, pues no vamos a contar, como lógicamente, ¿no? Todo, absolutamente todo, pero sí bueno, invitar a las personas que nos ven, ¿no? A acercarse a esta historia. En este caso el protagonista es un jesuita español, el protagonista de este libro. Uno de los primeros. Luego vamos a ver ese grupo que comenzó en Montmartre, en París, allí en Francia.
Pues San Francisco Javier. ¿Quién no ha oído hablar de San Francisco Javier? Cantidad de libros. Pero digo, este es un libro, yo creo, bastante accesible para todas las personas. Había nacido en el castillo de Javier. Invito a las personas que no lo conozcan a que se den una vuelta por allí. Es muy curioso porque, un poco como anécdota sirva, se celebra la Javierada delante del castillo, en una enorme explanada, y hará unos 54 o 55 años, pues las poquitas casas del poblado de Javier se trasladaron a 1,5 kilómetros más o menos del pueblo para dejar esa explanada tremenda delante del castillo, para que allí se pudieran congregar cantidad de peregrinos que todos los años se acercan, nos acercamos allí a Javier. Incluso hay un monumento allí donde recuerda que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, también se acercó allí. Sus padres, Juan y María de Azpilicueta. Su padre era doctor en leyes, un hombre importante, viajaba mucho, poco tiempo estuvo allí por el castillo. Entonces él pues se crió al amparo de su madre, era el pequeño de 5 hermanos, allí en una parroquia que había mandado construir su padre, en la cual pues luego él quiso enterrarse, el padre de San Francisco. Él aprendió de monaguillo y allí pues desarrolló sus primeros años de infancia. No podemos olvidarnos, Antonio, para entender un poquito el contexto en el que estamos. De hecho, el autor empieza ubicando un poquito la España de ese momento, comienzos del siglo XVI, ¿no? Las guerras, las famosas guerras Navarra-Francia, ¿no? Unas guerras en las cuales participaron sus hermanos mayores. Eso también va a marcar un poco la vida del pequeño, de la casa. Unas guerras en las cuales Navarra pues sabía o se quería adherir a la corona de Francia, y Carlos V pues va a entrar ahí en esas guerras, y sus hermanos incluso tienen que huir de Javier. Eso posteriormente va a llevar a que la madre, todo lo que es el señorío de Javier, van a entrar en un declive económico, y en un momento dado pues tienen que desplazarse a la cercana Pamplona para poder vivir allí hasta que regresan sus hermanos de la guerra. Son años bastante convulsos, y donde pues incluso él, en una de las veces que sus hermanos están en la guerra, llegan los soldados de Carlos V, cuenta la anécdota Sánchez Adalid, cómo incluso desenvaina la espada intentando pues proteger a su madre, y cómo la intercesión de la misma hace que se salve su vida. Ese ímpetu que tiene San Francisco Javier va a estar presente desde pequeñito. Claro. Y ahí hay un momento donde el autor sitúa precisamente a Carlos V en Pamplona. Sí, Carlos V va a pasar por Javier, va a estar en Pamplona. Allí de hecho va a celebrar unas navidades, en el año la Navidad de 1523 va a estar allí, y él había ofrecido el perdón a todas las personas que fueran capaces de reconocerle a él como el único soberano. Incluso decía Palos de Fuenterrabía. Es allí en Fuenterrabía donde se habían, como el último bastión de las tropas de los navarros fieles a Francia. Él concede ese perdón y el indulto a todas aquellas personas que le reconocieran como rey, e incluso les promete que pudieran acceder otra vez a sus posesiones, unas posesiones que, como decía hace un momentito, pues los vecinos de Sangüesa, es el pueblo muy cerquita a Javier, pues al no estar los mayores de su familia, sus hermanos, pues habían adueñado de las tierras, de muchas de ellas, no pagaban los tributos que tenían que pagar, incluso los que pasaban por ahí también por pasar por esas tierras, tampoco lo pagaban. Entonces él concede ese perdón, Carlos V, en esas navidades que pasa en Pamplona, y sus hermanos acceden. Francés había entrado en contacto allí en Pamplona con su tío, un tío que va a jugar un papel muy importante en su vida, que se llamaba Pedro de Atondo, y este hombre era canónigo de la Catedral de Navarra, de Pamplona. Y él le va a ofrecer esa posibilidad, a petición de su madre, de estudiar, de dejarse el mundo de las armas, que él también quería. Era un joven apuesto, valeroso, con ese ímpetu navarro, pues a petición de su madre, que quería que estudiase leyes para que siguiera la carrera de su padre. Y esto nos lleva a salir fuera de España, porque esto nos lleva a París, ni más ni menos que será ese lugar de formación de nuestro protagonista. Sí, regresan sus hermanos poquito tiempo después de que Carlos V le dé ese indulto, podríamos decir, y entonces él hay un momento que parte a París. Tiene que estudiar las primeras, allí en Pamplona, bajo el amparo de su tío, del canónigo, pues estudia las primeras lecciones de latín, tan retórica y gramática que era necesario, y eso va a marcar un antes y un después en la vida de Javier. Podríamos decir, como comentábamos hace un momentito, que son como 3 etapas. La primera etapa, hasta que marcha a París; la segunda etapa en París, donde va a conocer a un personaje que no decimos quién es, pero a todos nos sonará,
que va a marcar su vida, y luego la tercera etapa desde Lisboa, cuando emprende esos años de misión. Pues marcha a París, que yo creo que es, ya digo, un momento muy importante en septiembre de 1525. No, te iba a decir que algo curioso en este momento en el que empieza, digamos, la formación de nuestro protagonista es eso, el tema de los horarios, ¿no? Cuando tiene que comenzar el curso, hay una historia ahí curiosa que cuenta el autor. A París tardaban 3 semanas desde Pamplona, fueron 9 personas, y aquel año, en el 1525, además había una anécdota curiosa de la historia. En París llegaban, el curso empezaba en octubre, y después de estar todo el mes de septiembre llegan a París, se hospedan en el Colegio Santa Bárbara, evidentemente tenían que llegar cartas de presentación, él las llevaba, y de recomendación por su tío, el canónigo, y resulta que Carlos V había apresado al rey de Francia, y el rey de Francia le teníamos en Madrid, preso en el Palacio Real, con lo cual aquel año dice que, cuenta el autor, que cuando Javier iba hacia Francia no eran bien recibidos los españoles en la otra parte de los Pirineos a raíz de esto, y aquel año no hubo celebraciones. Al comienzo del curso solamente en Notre Dame, una misa en la cual asistían pues 3.000 estudiantes, había en aquella época en París, un número yo creo bastante importante, y asistía también el rey de Francia, en este caso no, y el obispo de París. En Notre Dame celebraban la Eucaristía y luego ya marchaban y luego empezaban el colegio. Bueno, los estudios, y el horario que tú decías estaba en el Colegio Santa Bárbara, era muy curioso, porque el horario es de lo más apretado, podríamos decir. Aquella gente se levantaba a las 4 de la mañana, había la primera campana. Luego, después de eso, iban a la oración de la mañana, recibían clases en latín, nadie podía acceder a filosofía sin pasar el examen previo de latín. Algo que también pasaba hasta el Concilio Vaticano II en todos los sacerdotes que querían estudiar filosofía, primero era el latín. Después iban a la misa a las 6 de la mañana, de obligada asistencia. El desayuno, que era simplemente un panecillo con un vaso de agua bastante aguado, dice, seguían las clases, a las 11 se comía en el receptorio en silencio, mientras se leía la Biblia o vidas de santos, había un tiempo libre después, y luego de 3 a 5 las clases, a las 6 la cena, a las 8 oración final, oración de las completas, y a dormir. Así era una vida... Una jornada... intensa. Intensa, sí, sí. Bueno, vamos regular de tiempo, ya te digo, y hay mucho que contar. Vamos a avanzar. Hay un personaje muy conocido, ¿vale? En esta época de formación entrará en contacto con un tal Íñigo, que luego resultará también ser alguien muy conocido. Sí, Íñigo de Loyola va a entrar en contacto con él a través del compañero de cuarto. Ellos, pues suponemos que cuando iban a estudiar, pues no podía hacerlo cualquier persona, era gente adinerada, pero mira, y compartían cuarto, y en ese colegio de Santa Bárbara, él se va a encontrar con un personaje de aquellos que comenzaron la Compañía de Jesús, que no es otro que Pedro Fabre. Pedro Fabre era del Ducado de Saboya, en los Alpes suizos, y a los 10 años, pues el párroco era una familia humilde de su aldea, pues le promocionó para estudiar, y ese en Francia, lo que son las cosas, en París, donde coinciden Francisco Javier, una familia de dinero, con Pedro Fabre, una familia pues bastante humilde, y es allí donde van a compartir durante años sus estudios. Cuando Javier llega a París, tienen 19 años, los mismos que tiene Pedro Fabre. Y Pedro Fabre va a ser el que entre en contacto con un mocetón, dice, ya mayor, estos eran unos críos de 19 años, algo mayor, que es Íñigo de Loyola. Dice el autor que tenía habilidad para atraerse a los estudiantes y les proponía meditaciones e intensas oraciones. Aquellos años de París, el que tenía dinero, había muchas tabernas, la vida, decíamos, 3.000 estudiantes, más los profesores, pues había otra vida, no está tanto que hemos leído de estudios, también había tiempo, en las vacaciones no se venían a España, allí cada uno en su país, o a España o a Suiza, se quedaban normalmente allí. Entonces los que tenían poder económico, pues derrochaban ese dinero. Él hubo un momento que fallece su padre, su hermana, él tiene que acudir a una hermana que era superiora de unas religiosas en Gandía, una hermana mucho mayor que él, que apenas ya tenía contacto con él, y le pide dinero. Sus hermanos habían llegado de la guerra, estaban intentando levantar otra vez, podríamos decir, las posesiones que le habían heredado de sus padres, y entonces él, hay un momento, dice, que se queda sin dinero, y ante la vergüenza que podía pasar, de no poder vivir como había vivido hasta ese momento, se recluye en su cuarto como un auténtico anacoreta, y allí nada más que a estudiar. Y es ahí cuando Pedro Fabre conoce a Íñigo, a este,
y ya empiezan a entrar en contacto, de vez en cuando se ven con él. Bueno, un segundo momento de nuestra historia y de este libro, de esta En compañía del sol, arranca para el autor en Lisboa, en una Lisboa que el autor describe como un lugar fascinante, ¿no?, de mediados del siglo XVI en el que estamos. Damos un salto ahí 12 años después de París, 12 años, eso también es muy importante a la hora de adentrarnos en el libro, pues son esbozos, porque decíamos que biografías hay un montón, pero bueno, yo creo que cuando terminas te llevas una auténtica imagen de todo lo que es su vida. Nos vamos a Lisboa y ahí nos situamos en marzo del año 1541. El Tratado de Tordesillas, que había sido en el 1493, un año después de América, pues toda aquella persona que quisiera ir hacia Asia, pues tenía que partir de Lisboa. Claro. Por eso, pues los jesuitas tienen que partir de allí. Y claro, tú decías, tuvo que ser aquella época apasionante, aquellas Lisboa, aquellos barrios, la ría portuguesa, se dice aquí, donde cargando la cantidad de barcos que salían, iba a salir una flota hacia la India de 5 naves. Para que nos hagamos una idea, la nave en la cual iba a partir él tenía una capacidad para 500 marineros. Y es ahí donde Francisco Javier pues aterriza en Lisboa y va a partir con un compañero hacia la India. Y es ahí donde son recibidos, la Compañía de Jesús, lo vamos a ver un poquito después, en pocos años se había extendido tremendamente, son recibidos por el rey de Portugal, que estaba casado con Margarita, una hermana de Carlos V, y en esa espera nos narra Jesús cómo va contando a su compañero Rodríguez, le va contando su conversión, cómo hubo un momento que a Íñigo le tildaron un poco de ideas de Erasmo de Rotterdam, le tildaron un poquito, le acusaron incluso ante la Inquisición, y al final, decíamos los de Maneros de la Vida, termina compartiendo cuarto con Pedro Fabre y con el propio Francisco Javier en Lisboa, claro. Perdón, en París, y es ahí cuando se convierte, y eso lo narra, ese famoso encuentro, lo narra en este momento. No, te iba a decir que aquí también ya va a empezar una relación, digamos, más estrecha entre Francisco Javier y Íñigo de Loyola, ¿no? Sí. Que le llevará luego pues a iniciar toda una aventura, podríamos decir, juntos, pero que esa relación, digamos, empieza a intensificarse en este momento. Sí, en ese momento, claro. Él dice, Íñigo era un hombre sincero que buscaba solamente el bien de las almas y servir a Dios, ayudar a sus estudiantes a apartarse de las malas costumbres. El primero que podríamos decir que cae, entre comillas, en las manos de Íñigo va a ser Pedro Fabre. Y seguido después, en esos momentos un poco de desorientación, los dos terminaron la licenciatura, pues va a ser el propio Javier. Bueno, estamos en Lisboa y ahí partimos ya hacia donde él quería ir, hacia la India. Decíamos que Lisboa, esa ciudad que tenía que ser tremenda, donde se había construido unos años antes pues esa famosa torre de Belén, mandada a construir por Manuel I, el tremendo monasterio de los Jerónimos, donde celebraban misa en el momento antes de partir. Que impresionante, también, por cierto, el monasterio de los Jerónimos, creo que tenemos por ahí unas imágenes, sí, creo que son esas. Fundado por el rey, también para dar gracias por la ruta que había abierto Vasco de Gama hacia la ruta... Perdón, Antonio, y en este contexto, te pregunto, porque yo no lo sabía, ¿es donde empieza a fraguarse el famoso lema jesuítico? Sí, para mayor gloria de Dios. Estamos en el 1500... Para mayor gloria de Dios. 1541, pues decíamos un poquito de historia también, que un poquito antes, el 15 de agosto del año 1534, Ignacio de Loyola se reúne en Montmartre con una serie también de compañeros que van a empezar la Compañía de Jesús. Yo creo que merece la pena una vez pues nombrar a esos iniciales, que son nosotros, que el propio Íñigo, Pedro Fabre, Diego Laínez, Nicolás Bobadilla, Simón Rodríguez y Francisco Javier, junto con Alfonso Salmerón. Pues estos van a empezar la Compañía de Jesús un poquito después, y Julio III los aprueba en el año 1540. Y es muy curioso como ellos, junto a la voto de pobreza, de castidad, también ese deseo de ir a Jerusalén, el cuarto voto que llaman de la obediencia al Papa, y fundamental para ellos los ejercicios espirituales, que es ahí donde tildaron un poquito de esas nuevas ideas a Íñigo. Entonces, ahí empieza la Compañía de Jesús y en poco tiempo se habían extendido ya por todo el mundo. Es impresionante cómo aprovecharon aquella época de expansión, tanto a América como a Asia, para fraguar lo que sería pues una de las grandes aventuras de la historia, la evangelización de esos dos lugares. Bueno, volvemos al tema del viaje a la India, porque yo creo que es muy difícil hacernos a la idea de lo que debió de suponer un viaje como ese, que parte de Lisboa, pero que da no sé cuántas vueltas
hasta llegar en concreto a Goa, ¿no? A Goa, a la India, que es donde iban, ¿no? Es un y viaje... el autor describe aquí el viaje como una auténtica, bueno, aventura con mayúsculas. Dice, los primeros días de navegación fueron muy duros, todos absolutamente mareados. Claro, parten hacia Canarias y de ahí luego dan el salto hacia Madeira y dan el salto a Salvador de Bahía. Salvador de Bahía está en Brasil, nos vamos a América. Y de América regresan otra vez a las costas de África. Hay lugares donde pues los vientos, no hay vientos, se paran. Él llega un momento a pensar cómo yo he pasado todo en mi vida y Dios me va a dejar morir aquí por culpa de unos vientos. Muchos caen enfermos, hay un momento donde él tiene que hacerse cargo junto con sus compañeros jesuitas, iban 4 en aquellos barcos, se convierte toda la cubierta, incluso sus propios camarotes. Él iba, esto es muy importante, como nuncio, como enviado del Papa, que no era un cualquiera. Entonces convierte su camarote, convierte todo en un hospital y él se dedica a cuidar a los enfermos. Como después de tantos avatares, después de 13 meses, es cuando llegan a su destino. También muy curioso. Claro, ahí yo no quería dejar de hacer hincapié en una página muy bonita del libro, que no es una página y media, no lo voy a leer al final, pero recomiendo que el libro, que me perdone Jesús, solamente merecería la pena por una de las páginas donde, en la página 243, hace una reflexión tremenda de la respuesta ante el sufrimiento y la reflexión sobre el dolor. La página 243 de esta. Esa no la desvelamos. No la desvelamos porque para que la gente se adentre, que se la lea a la gente. Solamente esa página ya merece la pena todo el resto del libro. Entonces, el viaje a Goa dura años. Desde que salen de Lisboa hasta que llegan a Goa. Exactamente 13 meses duró aquel viaje. Dura, sí, más de un año. Más de un año dura. Años, quería decir meses. Claro, evidentemente hay lugares. Un año y pico. Sí, donde en Mozambique tienen que parar. Ahí se tiran unos cuantos meses reparando. Hemos dicho que se van hasta Salvador de Bahía. Luego también ahí en Mozambique pues hay un momento importante que también va a cambiar su vida. Estando allí varados, resulta que una de las naves que venía de Goa lleva cartas al rey porque había una supuesta rebelión del hijo de Vasco de Gama, que era el gobernador entonces de Goa. Y aquella persona, para que veamos que esto no es algo del siglo XXI, estaba haciendo mal uso de sus funciones y entonces se quedaba con el dinero que tenía que dedicar a otro tipo de menesteres. Bueno, la malversación de fondos no es nada nuevo. Entonces el nuevo gobernador va a interceptar esa nave y rápidamente tienen que salir para que nadie les avise y no les dé tiempo a quemar ningún tipo de papel. También algo que nos suena hoy en día. Y aprovechando eso, rápidamente, Francisco Javier, él solo ya, se embarca con la nave hacia Goa. Y allí, como decíamos, 13 meses después, en mayo de 1542, después de haber salido de Lisboa, pues llegan a esa isla de Goa, no olvidando que él llega en calidad de nuncio del Papa. Bueno, nos queda, para que te hagas una idea, un minuto. Y tenemos que hacer mención en un minuto a la última fase, el libro tercero que llama el autor, que ya nos sitúa en Roma. Simplemente antes de ir a Roma, aunque no de tiempo, la labor que desempeñó ahí fue tremenda. Intentó no solamente quedarse allí en Goa, sino también evangelizar a unos indios que lo había oído, los indios Paraba, aprendió el idioma tamil, ya digo, fue reconocido incluso por los brahmanes, por la cantidad de su labor, de su misión, que hizo mucho, dice el autor, en poco tiempo, lo cual le llevó a intentar llegar a la China, y fue ahí donde va a llegar a la isla de Sancián. Era complicado entrar en China, por eso no todos los barcos podían llegar, entonces él tiene allí esperando en Sancián para intentar llegar a China, contrae unas fiebres y es lo que le va a llevar a fallecer. En Roma no se habían enterado. Entonces, por eso, en el año 1555, el 21 de febrero, llegan a Roma, a la Casa General ya, 11 años después de la fundación. Íñigo de Loyola había establecido la residencia de la Casa General en Roma, y llegan dos jesuitas portugueses con intención de entrevistarse con Íñigo para preparar una nueva misión a Etiopía y a llevar las últimas cartas que había escrito Francisco Javier. Es muy importante la labor de las cartas. Eso lo hemos hablado ya y es un clásico jesuítico. En otros libros que hemos visto con jesuitas como protagonistas, hemos visto la importancia que los jesuitas daban a
a las cartas. Gracias a eso, leía estos días que bueno, ya lo han publicado en España las cartas de Pedro Páez y toda su historia de Etiopía, ya está publicado del portugués, se han traducido ya al español. Pues en este caso las cartas de Francisco Javier eran muy interesantes, las leían los reyes, porque eran una carta, y todas las personas, eran unas cartas muy sencillas, donde no solamente narraba lo que se encontraba, sino también servían de estímulo a nivel espiritual para todas las personas que lo leyeran. Entonces allí llegan estos dos jesuitas, intentan entrevistarse con Íñigo de Loyola, que ya era mayor, al final evidentemente lo hacen y traen la noticia de que había fallecido el 3 de diciembre de 1552, 3 años antes, en esa isla de San Cián, Francisco Javier. Había estado allí en Asia 11 años, suele haber su labor completamente tremenda. De hecho, en ese poblado que te digo de Javier, donde cuando trasladaron el poblado al nuevo lugar para hacer esa explanada, hay una estatua, creo que recordar que era de un japonés, haciendo referencia al propio San Francisco Javier. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Antonio, no tenemos más tiempo. Les invitamos a leer este libro, En compañía del sol, un libro de Jesús Sánchez Adalid, que les va a hacer pasar un rato más que entretenido. Despedimos el programa con un texto de este libro que escoge Antonio, como siempre. Has comentado antes la importancia de Íñigo, evidentemente, en la vida de Javier, pues este texto nos habla de ese encuentro entre los dos. Fue entonces cuando me contó Íñigo muchas cosas de su vida, con gran humildad, con una sinceridad exenta de toda falta modestia. Tanto fue así que no se arredró a la hora de revelarme sus muchas faltas, sus pecados, los lados más sombríos y tristes de su juventud, cosas todas ellas que el común de los mortales oculta o disfraza con falsas razones, aderezos o vanidosos y verdades a medias. A medida que narraba su mocedad, sus primeras ilusiones, sus desengaños pasados, las mentiras a las que recurrió para alcanzar ahína gloria y prestigio en el mundo y la bajeza de sus pasiones, yo iba sintiendo pudor al principio, pero después fui dándome cuenta de que era él honesto consigo mismo, más que nada, alguien que estaba convencido de que en todo camino espiritual existe un tiempo de penitencia, un tiempo de sufrimiento y de cruz y un tiempo de resurrección, y de todos estos aspectos se reflejan en cada una de las situaciones de la vida. Por eso me connotaba su propia experiencia, porque se sentía feliz de haber descubierto que ya no existía para él otro camino que alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante eso salvar el ánima. Deseaba comunicar eso a raudales. Esa fue la razón, y no otra, la que me llegó a seguir su ejemplo, el descubrir que las glorias humanas son fatuas, que todo aquí es pasajero y contingente.